Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer la ayudantía número 9 que había quedado pendiente de esta semana. Vamos a partir entonces. Y me disculpo antemano si me da un poco de tos. Ya, entonces, tenemos el primer ejercicio que dice, en la fábrica de Juan se pintan tazones. Los tazones sin pintar son traídos desde el pueblo vecino y Juan cuenta con un buen número de ellos. Lo primero que se hace es pintar el tazón, lo que toma un obrero 18 minutos. Vamos a ir destacando. Entonces, lo primero que es pintar el tazón y toma 18 minutos. Luego se dejan secar por 52 minutos. En la siguiente etapa, los tazones son horneados durante 60 minutos. En esta etapa, el operario a cargo del horno vigila la temperatura de este y mete y saca los tazones. Finalmente, los tazones se dejan enfriar a la sombra, para lo cual el mismo encargado del horno los traslada desde el sector de horno al sector de enfriado en un tiempo despreciable. Considere que hay un solo obrero que pinta la cerámica. Uno solo que trabaja en el horno y que en el horno caben 4 tazones y que se dispone de un gran patio para dejar secando y enfriando la cerámica. Entonces, primero nos piden calcular la capacidad de cada etapa y determinar el cuello de botella. Entonces, vamos a anotar las capacidades. Tenemos la capacidad de pintado. Sabemos que es solamente un obrero y que se demora 18 minutos en tener uno solo. Entonces, vamos a tener que van a ser, tenemos una hora partido en 18 para saber cuánto podemos hacer por hora. Y esto nos queda 3,33 tazones por hora. Luego se dejan secar. Y nos dicen que tienen un gran patio donde dejan secar y después enfriar la cerámica. Entonces vamos a tener más o menos una cantidad infinita de tazones por hora. Bueno, no infinita, pero no sabemos la cantidad que tiene, la capacidad que tiene este patio para dejar secando. Entonces son muchos. Después tenemos la capacidad del horno, donde nos dijeron inicialmente que el horneado es durante 60 minutos, es decir, una hora, y después nos dicen que entran en un horno 4 tazones. Entonces vamos a tener 4 tazones por hora. Y luego tenemos la parte de enfriado, la capacidad de enfriar, también va a ser infinita cantidad de tazones porque también va a ser en el patio. Bueno, luego nos piden determinar el cuello de botella. El cuello de botella es la menor capacidad que haya porque es donde vamos a gastar mayor, es la cantidad de tazones que vamos a poder procesar por hora. Y en este caso, la etapa crítica o cuello de botella va a ser la etapa de pintado, dado que tenemos una menor capacidad. Entonces, esta es la de menor capacidad. Ahí. Lo que hace que sea esto el cuello de botella. Ya, ahora vamos a pasar a la pregunta 2, donde dice, usted ha decidido inaugurar un restaurante de comida italiana, el cual servirá cenas entre las 7 y las 11 horas. De acuerdo a sus estudios, llegan 60 personas por hora. De estas, un 25% lo hace sola, un 20% en pareja y un 15% en grupo de 3 y el porcentaje restante en grupos de 4. Usted ha decidido instalar mesas con capacidad de 4 personas.
Considerando que en promedio cada mesa demora 35 minutos en su comida, determina el número medio de mesas que espera tener ocupadas. Entonces, primero vamos a calcular el número de mesas que nos van a pedir por hora, es decir, la tasa. Y esto va a ser, tenemos entonces 25% de los 60, partido en una que va a ser una persona. Después tenemos el 0,20% de estas 60 que va a ser en grupos de 2 personas. Después tenemos un 15% que va a ser de las 60 personas que vienen a 3. Y tenemos un 40% que es la diferencia de las 60 personas que vienen en grupo de A4. Y esto nos da un valor de 30. Esa es entonces más o menos la cantidad de mesas que nos van a pedir por hora. Entonces también, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el tiempo medio que van a estar en el sistema. O sea, tenemos que son 35 minutos. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro tiempo medio? Va a ser entonces los 35 de 60. Entonces van a ser de hora. Y para poder tener cuántos vamos a necesitar entonces el inventario, tenemos la ecuación del inventario que va a ser el tiempo en proceso por el tiempo en sistema. O sea, vamos a tener los 30 por los 35 partido en 60, lo cual nos va a quedar 17,5. Lo siento. Entonces eso es lo que nos están preguntando. Tenemos 17,5 mesas en promedio ocupadas. Después, ejercicio 3, nos dice, para dotar de mayor liquidez a la pequeña y mediana empresa, el gobierno ha propuesto ampliar el plazo de pago de algunos impuestos al Estado. Un ejemplo podría ser el IVA, un impuesto que el Estado nos cobra a través de las empresas. Suponga que una empresa realiza pagos por IVA al Estado por un valor de 85 millones de pesos chilenos al año y que esta medida le permite pagar el impuesto 3 meses después del cobro del mismo en vez de un mes después de su cobro. ¿Cuál es el valor en pesos chilenos de liquidez adicional que ha dado el Estado a esta empresa, suponiendo que no hay variaciones de volumen de IVA facturado? Es decir, que dentro de esos 3 meses no se cobra más IVA. Entonces vamos a hacer la diferencia del inventario para ambos casos. Si el plazo de retorno entonces va a ser en un mes y el plazo, y en el caso que pasa a ser 3 meses. Entonces vamos a tener el primer caso. Entonces que este va a ser el de un mes. Vamos a tener que el inventario va a ser igual a R por T, donde tenemos el tiempo, pues, un mes, por los 85 millones, partido en 12, que es por el año, lo cual nos va a quedar 7.008.333. Y ahora el caso 2, que van a ser los 3 meses. Tenemos inventario, donde en este caso vamos a tener 3 meses entonces, por los 85 millones, partido en 12, lo cual nos queda 21.250.000. Si hacemos la diferencia en estos casos, la diferencia nos va a quedar entre de un mes y los de los 3 meses, nos quedan que son 14,16 millones. Y esta sería la liquidez adicional entregada a las empresas por este beneficio que da el gobierno. Por último, nuestro ejercicio 4 dice, una universidad muy prestigiosa divide a sus académicos en 3 categorías: asistente, asociado y titular. La universidad ha estado estable en los últimos 20 años y prevé que lo seguirá haciendo a los próximos 20 también, considerando un flujo estable de entrada de alumnos a la institución de cada año. Sí. Específicamente han habido y se espera que hayan 160 asistentes, 120 asociados y 40 titulares.
Debido al reglamento de la universidad, después de 6 años trabajando como asistente, se evalúa el rendimiento académico y se determina si debe subir de categoría o ser despedido. Del mismo modo, después de 10 años, un académico asociado puede pasar a ser titular o ser despedido. La universidad solo contrata a egresados de PhD en el nivel de asistente, mientras que las otras dos categorías solo se pueden obtener al subir dentro de la misma universidad. En promedio, un académico titular se mantiene en la universidad por 15 años. ¿Cuál es la probabilidad de que en una nueva contratación la universidad se convierta en académico titular? Entonces, para poder resolver esto, lo que vamos a hacer, vamos a plantear cuánta es la cantidad de gente que va a pasar de categoría, es decir, vamos a ver cuál es el flujo para de cada fase. Y el flujo es el tiempo de proceso que habíamos dicho que era R en la ecuación que usamos antes. Vamos a usar entonces primero para el caso de asistente. Donde vamos a tenemos en inventario 160 asistentes. Queremos saber el tiempo de flujo, o sea, el flujo. Y sabemos que duran 6 años. Después de 6 años se evalúan los cambios. Entonces nos va a quedar 26,67. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la universidad contrata 26,67 asistentes al año. Esa es como la tasa del flujo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el asociado. En este caso, sabemos que tenemos 120 asociados y que están en el cargo durante 10 años antes de ser traspasados. Y eso nos queda entonces un R de 12. ¿Qué quiere decir? Que en un flujo de 12 asistentes pasan a ser asociados en el año. Y ahora mirando estas dos tasas, la tasa de éxito, es decir, de pasar de ser asistente a asociado, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser el 12 partido en el 26,67, que esto es un 45% entonces de éxito de que el asistente pasa a ser asociado. Pero lo que queremos saber es que pasa a ser titular. Entonces ahora vamos a sacar el del titular. Entonces sabemos que hay 40 y que pasa en su cargo 15 años. Y aquí nos queda un flujo de 2,67 asociados que pasan a ser titular al año. Entonces, si miramos las tasas de asociado y titular para ver de la cantidad de asociados, cuántos son los que pasan a ser titulares con éxito, ese porcentaje, ¿cómo nos quedaría? Va a ser los 2,67 sobre 12, los cuales nos queda un 22%, es decir, un 22% pasa con éxito a ser titular. Pero combinando la probabilidad de éxito desde que entre a la universidad, va a ser la combinación de ambas tasas. Es decir, vamos a tener 0,45 por 0,22, los cuales nos va a quedar 0,099, vamos a aproximarlo, y vamos a dejar en un 10%. Entonces la probabilidad de éxito va a ser de un 10%, de que una nueva contratación de la universidad se convierta finalmente en un titular. Y bueno, esa sería la ayudantía. Me disculpo por la tos que me dio entre medio. Y espero que les haya servido. Cualquier cosa me escribe.